acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les tiró las monedas, les volcó las mesas, y a los que vendían paloma les dijo: quiten esto de aquí, no deben convertir en mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para actuar así? Jesús les contestó: destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le replicaron: 46 años ha costado construir el templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura comienza por ponernos delante de la alianza que hace Dios con el pueblo de Israel, de la que son parte los 10 mandamientos. De aquí es donde aparece una de las cosas muy importantes que tenemos que destacar. No te harás imagen alguna, y que a veces se toma como estribillo totalmente contrario a lo que en algún momento creemos como cristianos y católicos. No te harás imagen alguna. Se entiende que pones estas imágenes en lugar de Dios. Y decimos no. En el pueblo cristiano católico tenemos imágenes y de alguna forma no representan adoración. Es lo primero que tenemos que decirlo bien claro. Representan solamente el recuerdo, el signo de alguien que compartió la vida y que de alguna forma sobre todo nos viene a recordar que se puede vivir la fe, que se puede vivir la vida cristiana, que se puede vivir el compromiso, sobre todo cerca del Señor. Esto es lo que de alguna forma tenemos que dejar bien claro. No es adoración. Más aún todavía, yo siempre les digo cuando de alguna forma dice, es que no te harás a imagen alguna, está prohibido. Y nos ponen en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Yo les digo, sí lo dice ahí, pero ¿sabes qué? Préstame ese billete de 500 que traes. Tiene una imagen. Tiene una imagen. ¿Sabes qué? Está prohibido. No puedes tenerlo. Regálamelo porque tú no puedes tener eso. Dámelo. Yo sí lo puedo ocupar, pero tú dices que está prohibido y que no debe ser. Entonces, por lo tanto, eres un adorador. Y no es cierto, hermanos, no es cierto. Son medios para que el billete es un medio para adquirir los bienes necesarios que de alguna forma ocupamos diariamente. Medio para mirar un poquito más allá, sobre todo de Texas arriba, para mirar sobre todo de que sí se puede alcanzar la salvación, son estas personas que vivieron cerca del Señor y que nos muestran que el camino que se puede recorrer es un camino de salvación cuando buscamos a Dios propiamente en nuestra vida y en nuestro corazón. Un segundo elemento nos hace mirar la temática del misterio de la Pascua del Señor, la cual nos conduce también a través de lo que es la Cuaresma. Y en esto tenemos que decir que de alguna forma centrarlo con esto. El acontecimiento de la purificación que hace Jesús del templo en los sinópticos nos lo presenta hacia el final del Evangelio. Ciertamente a Jesús nos lo presentan en ese momento con esta actitud al final de los Evangelios sinópticos, como son Mateo, Lucas y Marcos. Pero Juan lo presenta al principio, cosa curiosa. Sin embargo, tenemos que decir, esta parte del Evangelio termina con una nota que nos lleva a ver a Jesús cuando nos dice, muchos creyeron en él. Pero dice el Evangelio, Jesús no se fiaba de ellos porque conoce el corazón de los hombres. Y aquí es donde viene ciertamente que de alguna forma nos viene a presentar para nosotros ese tipo de situación en la cual, pues de una u otra manera,
Jesús conoce muy bien nuestra vida, nuestro interior, conoce lo que es en algún momento nuestro ser. Cuando he tenido ocasión de leer y comentar la primera lectura, Dios pone a prueba. Resulta contradictorio que Dios violente a sus seguidores y se arriesgue a perderlos si tropiezan en sus pruebas. Pero además, ¿no lo sabe todo Dios? ¿Para qué necesita hacer esas comprobaciones? Esa es la pregunta que surge siempre en nuestra vida. Este Dios que pide el sacrificio de Isaac no parece un poco sádico, aunque al final interviene para que Abraham no lo lleve a cabo. ¿Es aceptable que un Dios que pide semejante cosas? O con respecto a Abraham, ¿se nos está proponiendo como modelo una obediencia ciega? No parece que sea el modelo que alguien pretenda poner en práctica semejante barbaridades. Es cierto que en el nombre de Dios se han cometido y se cometen auténticas atrocidades o exigencias absurdas, y esto lo conocemos desde el pasado hasta el presente, que ocurren cuando se conoce poco o mal el rostro de ese Dios, como en el caso de Abraham. Y aquí tenemos que decir algo muy claro. Cuando tenemos un rostro deformado de Dios, nosotros actuamos de esa manera y pensamos y creemos algo contrario a lo que Dios mismo pide. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos hace falta a veces ese discernimiento en el cual tenemos que poner mucha atención para actuar con rectitud, para actuar en esa relación con Dios de una manera que nos lleve a comprender al Dios del amor, al Dios Padre, al Dios de Jesús, que en algún momento Él dice Abba, es decir, papá. Cuando falta ese discernimiento adecuado por valorar lo que creemos que se nos pide, ¿qué rostro tengo yo de Dios? Esa es la pregunta que surge. Yo creo que ahí tendríamos que mirarnos nosotros, sobre todo, cómo tenemos que de alguna forma, sobre todo, pues reflexionar y pensar cómo tenemos que hacerle, para qué, para mirar sobre todo ese camino. Ojalá que esto lo tengamos en cuenta y podamos en algún momento, sobre todo, pues profundizar más. ¿Cómo miras a Dios tú en tu vida? ¿De qué manera lo presentas para que no se convierta en alguien que te esclaviza, sino que te libera, que te da esa oportunidad de amar? Tengo que destacar también en este sentido de tener la seguridad de que en algún momento no puedo olvidarme de quién nos viene la salvación, a quién pertenece realmente y qué sentido o qué significado tiene. Pues la salvación viene de Cristo. Así de breve y de sencillo. Y de allí tenemos que mirar cómo en algún momento Dios actúa en el pueblo de Israel a través de los mandamientos para darnos esa muestra de lo que en algún momento significa su relación, el hombre, la relación para con Dios y la relación para con su prójimo. Y ahí es donde tenemos que decir, por eso nos aparecen mandamientos positivos y mandamientos negativos. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios. Luego enseguida viene, no jurarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no tendrás en algún momento, no podrás robar, no podrás mentir, no podrás, etcétera. Desde ahí tenemos que mirar cómo en algún momento Dios nunca nos va a abandonar y tampoco nos va a dejar de alguna forma que vayamos por ese camino de equivocación, porque tiene un significado profundo. Es decir, yo pertenezco a la iglesia, pertenezco a la vida cristiana, pertenezco a que en algún momento tengo que escuchar la voz de Dios en mi vida, como lo hizo Abraham, la voz de Dios en mi corazón, la voz de Dios también en lo que he aprendido, porque también tenemos que ir aprendiendo, es progresivo también. En la vida del cristiano nadie puede decir, es que yo ya alcancé la perfección y llegué a la más grande sabiduría de conocer la Biblia. Discúlpenme, no conocemos nada. Decíamos al principio, el capítulo 20 del libro del Éxodo nos encontramos con las propuestas de Dios, en las que en la primera parte se nos dice, dedícale el tiempo necesario a Dios. Y en la segunda parte nos presenta el respeto por los demás y por la sacralidad de la vida. Aquí tenemos que destacar lo que yo decía al principio. La sacralidad de la vida comienza desde el momento de la concepción hasta el último suspiro, en la edad que sea. Pero que tiene que ser esa puesta en las manos de Dios, pero no porque el hombre sea el que tome la decisión por vivir o morir, o condene a otros a la muerte. En este caso yo siempre he dicho que de alguna forma, y lo seguiré repitiendo, en el respeto que debe tenerse por la vida, en la cual sobre todo las madres de familia
voy a decir, las mujeres, que son las que en algún momento dan la vida en cuestión de engendrar, en cuestión de, en algún momento, ante este movimiento, voy a decirlo, no digo negativo, pero sí a veces no tan centrado en lo que es una vida cristiana, sino más bien, como decíamos el domingo pasado, a veces quieren hacer una revolución desde la lejanía de Dios, y los que oran pues no hacen revolución porque viven tan ocupados en estar metidos en la oración que se olvidan de las cosas del mundo. Y aquí tenemos que decir, no, tenemos que unirnos propiamente en ese contexto de que la vida es el don de Dios y en el cual es una vida diferente al cuerpo de la mujer. Desde el momento que se engendra un ser hasta el momento también en que Dios lo llama a ese momento de entrega en la vida. Por eso tenemos que decir que aquí habla con mucha claridad, la vida es sagrada. También en los mandamientos en el capítulo 20 nos expresa lo siguiente, el compromiso del matrimonio y la fidelidad. Aquí nos habla también en algún momento, tienes un matrimonio, tienes una pareja, tienes un compromiso de familia, respétalo, no lo traiciones, no engañes, no mientas, porque en algún momento, yo les digo con esas palabras de alguna forma, cuando alguien comete la infidelidad al esposo, a la esposa, a los hijos, está llevando de la calle basura, le digo con esas palabras, vómito de la calle y lo sirve en la mesa de la familia. Y esto no se vale. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de eso. Por otra parte, tenemos también que manifestar la verdad frente a la mentira. Hoy día que estamos tan familiarizados con este tipo de programas y sobre todo a través de los medios de comunicación y en la política de manera muy especial, tenemos una serie de mentiras que de alguna forma nublan lo que es la verdad, no dejan mirarla con claridad y en algún momento pues a veces se vive de esa manera y se transmiten mentiras, se pronuncian mentiras, tanto se machaca una mentira hasta que la convierten en una verdad, pero verdad entre comillas. La bondad y el bien ante la maldad y la codicia son otros de los elementos que también nos dicen los mismos mandamientos que debemos de tener en cuenta y cuidar muchísimo. Yo creo que ahí tenemos muchísimas cosas que podríamos en algún momento reflexionar en este contexto. Cómo los mandamientos como normas nos llevan a la vida, nos llevan al bien, nos llevan y buscan que el hombre vaya adquiriendo y logrando el objetivo de su existencia, pero en plenitud, juntamente en común con esa relación de Dios, esa relación con el prójimo y la naturaleza. Por otra parte, también en esta parte del Evangelio se puede conocer la venida del Mesías en las demostraciones que tiene Jesús como poder. Por tanto, la cruz de Jesús pareciera que es contraria a la visión que se tiene del Cristo que se espera sobre todo en el pueblo judío, que es un Cristo en la humillación, un Cristo en la derrota. Un crucificado es una derrota, es un mal, por lo tanto es objeto de escándalo por parte de los griegos. Dicen, es que a nosotros no esperamos esto, nosotros creemos en algo de la sabiduría, en el entendimiento, la inteligencia, en la vida, y nos vienen a presentar resurrección y muerte. Dice, no lo entendemos. Por eso para los judíos aquello es una locura. Para los griegos, para los judíos también significa, dice, ¿cómo es posible? Nosotros esperamos un Salvador que derrumbe el poder romano y nos viene a salir con que este es el Cristo, el Salvador, el Mesías. ¿De dónde? ¿Sí? No viene a ser lo que esperamos. Por eso también tenemos que decir, en esta parte del Evangelio parece un sinsentido, es algo inaceptable para los judíos, como también después Pablo cuando lo expresa a los griegos, dicen, oye, no, te escucharemos otro día, hoy no. En esta parte del Evangelio de San Juan nos presenta a un Jesús airado, molesto, enojado, cuando se presenta en el templo. ¿Y qué es lo que hace? Le piden pruebas. Muéstranos cómo, por qué haces esto. Y la autoridad quiere justificarse de esa manera, sobre todo en que decirle, a ver, por tu actitud, dime, ¿por qué tú estás haciendo esto? Jesús lo dice simplemente con una palabra muy breve. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y luego aclara el Evangelio de San Juan, que dice, hablaba del cuerpo de Jesús, de su propio cuerpo, que es el verdadero templo. Al final de cuentas, en algún momento lo que tenemos que decir. ¿Por qué?
porque también podemos encontrar, ante Él se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y tenemos como otro elemento que nos ayuda, dice, a ningún otro ser se le ha dado el llamarle hijo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Lo acabamos de escuchar también nosotros hace unos pocos días, y en el cual pues podemos decir que encontramos la respuesta ante ese acontecimiento en el cual Cristo es la centralidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo tenemos que estar atentos? Primero, contemplando, orando, seguirle, y en algún momento sobre todo darnos cuenta de que no es sencillo este camino. Tenemos que ser sobre todo muy conscientes de que necesitamos orar. Necesitamos hacer oración. El tiempo cuaresmal es un tiempo de oración, es un tiempo de detente, es un tiempo de reflexionar, es un tiempo que nos tiene que llevar a descubrir esa voluntad de Dios en nuestra vida, y de manera muy especial, sobre todo, decirle al Señor, gracias por tu presencia, gracias porque nos ayudas a compartir, sobre todo de manera muy especial, tus mandamientos, porque nos da la oportunidad también de valorar el lugar del templo. Jesús en algún momento incluso dice, se molestó, se enojó con aquella gente que de alguna forma estaba convirtiendo el templo de Dios su Padre en un mercado. Y dice, los echó fuera, se molestó, se enojó. Sin embargo, tenemos que decir que Jesús amaba el templo, quería el templo, o sea, era parte de un pueblo. En la parte humana era parte de un pueblo, y era parte también de él en su vida, esa expresión de que allí se manifestaba la presencia de Dios. En este sentido, nosotros tenemos que decir que nosotros tenemos el cuerpo de Cristo en el cual se hace presente la obra de Dios. Y desde allí también tenemos que ir contemplando cómo los lugares sagrados tienen un lugar importante en nuestra vida. Y esto tenemos que seguirlo, sobre todo profundizando en algún momento, como los templos, como las iglesias, como los santuarios, como en algún momento las pequeñas capillas, e incluso a veces domésticas de familia, que tienen algunas familias, unas casas, tienen su pequeño lugarcito para orar. Yo les digo, allí tienen un lugar en el cual se puede expresar ese lugar sagrado, ese lugar de oración, ese lugar de encuentro. Para Jesús era algo muy común el ir al templo. Era algo desde muy pequeño hasta los últimos momentos de su vida, fue al templo. Descubrió incluso, dice, cuánto he deseado que en algún momento escucharas la voz de Dios, y que he querido cubrir como una gallina cubre a los pollitos, pero eso está velado para ti. Y ahí es donde viene enseguida también una de las cuestiones que nos plantea de manera muy especial, sobre todo. Dice, llora Jesús al ver lo que va a acontecer con aquel lugar sagrado. Y quiero concluir un poquito esto con esas palabras. Por lo tanto, en este tercer domingo de Cuaresma estamos a la mitad. Es decir, ya estamos casi a la mitad de propiamente nuestro tiempo cuaresmal. ¿Cómo vamos en este proyecto que nos planteamos en la primera semana con el miércoles de ceniza? Tenemos que preguntarnos y planteárnoslo de nueva cuenta. Aún existe algunas cosas que no nos dejan que vayamos caminando en el sentido de la conversión. Pues yo creo que tenemos que preguntarnos eso y sobre todo planteárnoslo. Así es que ojalá lo hagamos conscientes y seamos sobre todo, pues en algún momento esos cristianos que escuchamos la voz de Dios, que buscamos cumplir sus mandamientos, que nos acercamos a Jesús que va al templo, y que en algún momento es el templo que hoy tenemos para nosotros. Jesús es camino, verdad y vida. El Señor esté con ustedes, y con su espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Para todos, muy buena tarde. ¿Qué es lo más importante para ser feliz? Saber que Dios te ama, sus mandamientos seguir. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas en honor a tu Señor. Estos 3 mandamientos nos
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Es la ley del amor.